se admite ahí veo admitiendo. Perfecto. Le pido, por favor, que los micrófonos, estamos en viernes, ya sé que así no prestamos atención. Bueno, lo voy a presentar al doctor. Primeramente agradecerle al doctor Rodríguez que gentilmente va a destinar destinando su tiempo y sus conocimientos para poder transmitirlo, en este caso a sus pares, lo cual eso desde ya unas gracias infinitas. Cuando le hablé del curso de actualización laboral al doctor, enseguida me dijo, vamos para adelante. Y eso lo valoro muchísimo porque vuelvo a lo mismo, son muy pocos los colegas que realmente, digamos, hacen esto, digamos, de corazón, ¿sí? Como quien diga. Bueno, no, desde ya agradecerle al doctor. Los micrófonos, por favor, silenciar, ¿sí? A los que tengan en silencioso, para no, así se puede escuchar bien la charla. Y también los que están escuchando desde la página de Universo Jurídico, ¿no? Aparte. Bueno, lo voy a presentar al doctor Sergio Rodríguez, igual yo sé que muchos los conocen, él también él escribió recientemente un libro, justamente hoy va a estar abordando la primera temática, intercambio telegráfico, y también lo referente a demanda laboral. Escribió un libro que se llama La demanda laboral, de ediciones D&D, que también es el que recomiendo para que ustedes puedan tenerlo, digamos, puedan adquirir ese libro porque es muy práctico, es una herramienta que el colega más que nada le va a servir y muchísimo, porque bueno, lo que tiene el doctor es eso, el tema de ser muy práctico. Por eso pensé muy bien a la hora de hacer el curso con colegas que tienen esta forma, la forma, digamos, de poder explicar de una manera, digamos, bien clara, pedagógica, no tanta teoría que la podemos encontrar, ya sabemos, en los libros y demás, sino que sea más que nada, le puedas brindar conocimientos prácticos que en definitiva es lo que a ustedes les va a servir, ¿no? Bueno, hecha rápidamente voy a, en este caso, presentarlo al doctor Sergio Omar Rodríguez. Es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, profesorado universitario en ciencias jurídicas de nivel medio y superior de la UBA, especialista en relaciones de trabajo, titular del estudio jurídico Leguizamón Rodríguez, Abogados y Asociados, ubicado en Zona Tribunales. Es colaborador en la asignatura Derecho de Seguros, Cátedra Felipe Aguirre, en la Facultad de Derecho de la UBA. Es docente en grupo profesional, publicista y autor en ediciones D&D. Es autor de la obra La demanda laboral, de ediciones D&D de este año 2020, coautor de la obra COVID-19, implicancias de la emergencia sanitaria en el derecho del trabajo, bajo la dirección de María Inés Abarrategui, editorial eldial.com. Es colaborador de contenidos del Sistema Argentino de Información Jurídica, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, escritor y analista de opinión de políticos.com y expresojudicial.com.ar, y se desempeña de manera independiente como asesor de empresas y sobre todo una muy buena persona que aprecio muchísimo. Bueno, le doy la palabra al doctor Sergio Omar Rodríguez para que pueda llevar adelante este primer encuentro, intercambio telegráfico y demanda laboral. Así que aprendiendo yo también y tomando nota. No, no, por favor. Bueno, es difícil empezar con tamaña presentación. Primero los saludo a todos. Les agradezco que puedan compartir un poco de su tiempo en el día de hoy conmigo. Agradecerle especialmente a la que humildemente dice que tiene cosas que aprender, pero esto es al revés. Yo aprendo mucho de la doctora Campos. Bueno, a ver, gente, ¿por dónde empezar? ¿No? Intercambio y la demanda laboral. Primero voy a empezar por compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Alguna presentación point, no con fines didácticos ni académicos, sino con fines de que no se me escape ninguna de las cuestiones prácticas que quiero analizar y reflexionar con cada uno de ustedes. Estoy esperando que se me abra pantalla completa. Ahí está. Bien, bueno, voy a tratar de ir un poquito corriendo para que no se me quede en el límite temporal que tengo de exposición, no se me quede nada en el tintero, pero el día de hoy vamos a abordar el intercambio epistolar y la demanda laboral en el marco de cuestiones prácticas que nosotros tenemos que comprender, y lo voy a abordar de una manera muy genérica, ¿sí?
De modo que cualquier colega, no solo los laboralistas, sino cualquier colega que esté en este momento, en el día de hoy, viendo la charla, pueda tener alguna herramienta como para poder empezar a ejercer en el derecho del trabajo. Decirles que el derecho del trabajo durante la pandemia no ha tenido vacaciones, ha sido una de las ramas jurídicas que más movimiento y más modificaciones ha sufrido a lo largo y ancho del año, y que ha sido modificado en institutos jurídicos muy particulares como lo es la estabilidad. Al día de hoy tenemos la prohibición de despedir vigente, y también en menor grado desde diciembre del 2019 con el decreto 3419, que vino a potenciar esa estabilidad a través de un refuerzo pecuniario. Es decir, hoy tenemos uno de los principales institutos del derecho al trabajo potenciado de dos maneras: pecuniariamente y a través de la estabilidad propia absoluta de carácter temporal, ¿sí? Que hay que estar atento a fines de este mes, porque vamos a ver si se renueva esta prohibición de despedir o si termina quedando sin efecto. Dicho esto, voy a partir de cuestiones bien básicas sin adentrarme mucho en lo teórico. Lo primero que le voy a decir es que hay algunas cuestiones que son preliminares y que debemos tener siempre en cuenta a la hora de analizar el derecho del trabajo. No, doctor, yo escucho mucho que el derecho del trabajo es la industria del juicio, que gracias al derecho del trabajo los trabajadores tienen menos derechos, o escucho que, yendo a nuestro nicho, a nuestro campo, escucho que no, una demanda laboral se gana sola, 2 testigos y nada más, etcétera, etcétera. Y de repente, esos eslogan, esas cosas fáciles que vemos en el entorno, en el día a día, en la calle, porque hoy en día si tenemos acceso a la información, el problema es qué hacemos con esa información y cómo la decodificamos, ¿sí? Entonces, lo que medianamente tenemos que hacer es tener en cuenta algunos aspectos preliminares que hacen a la naturaleza jurídica específica del derecho del trabajo. Entre ellos, básicamente, y muy al estilo panfletario, como si yo tuviera que tirar noticias al estilo placa de crónica, se me ocurre decir que para empezar a comprender el intercambio epistolar y la demanda, vamos a tener en cuenta, primero, que cuando yo me siento a redactar una demanda laboral, a redactar un telegrama, tengo que tener en cuenta que esto no es derecho civil. El derecho del trabajo tiene como origen común el derecho civil, es la madre del derecho civil, es la aplicación subsidiaria del derecho civil, pero siempre vamos a tener un marco de especificidad. No existe el código de trabajo, pero existe la ley de contrato de trabajo, que bien podría ser un código, ¿sí? Y en este marco, todo está, usted me va a decir, pero doctor, ¿por qué el contrato de trabajo? Si es un contrato más, ¿por qué no lo pusieron directamente con la materia contrato? ¿Me ahorraba una materia? ¿O por qué directamente no se regula en el Código Civil? Bueno, porque en la relación entre las partes que componen ese trabajo existe una disparidad, y esa disparidad la doctrina la ha reconocido como la real hiposuficiencia. Cuando ustedes escuchan real hiposuficiencia en la doctrina, se acuerdan de que existe una parte débil y una parte sólida. Significa eso, ¿sí? Después se puede explayar, Adrián Goldín hace una explicación muy linda de lo que es la hiposuficiencia, pero básicamente es un reconocimiento expreso legal. Es decir, el legislador dice, acá no hay paridad, acá hay una disparidad entre una parte muy débil y una parte muy sólida, ¿sí? Lo segundo que tenemos que ver, más que nada, cuando enfocamos la naturaleza jurídica de los créditos indemnizatorios, etcétera, etcétera, es que en la relación de trabajo de la parte débil, es decir, del trabajador, existe una ajenidad en el riesgo. Y de la parte sólida existe asume un riesgo. Es decir, el riesgo empresario recae sobre la figura del empleador. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio para el trabajador es que él va a cobrar siempre su remuneración conforme a lo que establecen los mínimos de convenio, y el beneficio para el empleador es que él va a tener la exclusividad de sus ganancias. Que ojo, la Constitución Nacional establece que el trabajador debería participar de las ganancias del empleador, cosa que en la práctica no es operativo, ¿sí? No está en funcionamiento ese precepto legal. Con lo cual hoy podríamos decir que las ganancias son exclusivas del empleador y el empleador no hace partícipe de la ganancia del trabajador, ergo, cuando no hay beneficio
empresario no pueda ser partícipe de las pérdidas, ¿sí? Por eso hablamos del riesgo, ¿sí? El empleador asume ese riesgo. Y por el otro lado, para poder empezar a entender un poquito de qué se trata esta relación y cómo debe funcionar, tenemos los deberes recíprocos. Hay deberes que son de cada parte, pero siempre cuando yo me siento a analizar un caso, lo hago a la luz de 3 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 10, que establece que todas las cosas o todas las acciones deben ser evaluadas en favor de la continuidad del vínculo laboral. Es decir, tengo una situación, ¿qué hicieron las partes para que el vínculo continúe? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en la aplicación de régimen disciplinario no aplico el régimen para extinguir el vínculo, sino que lo aplico para proteger el vínculo, reforzar el vínculo, hacer reflexionar al trabajador de que esa conducta es injuria al empleador y que no se puede repetir porque genera un perjuicio, etcétera, etcétera. Pero se aplica siempre pensando en la continuidad, ¿sí? Para eso necesito contemplar ese deber. Y el deber de conducta recíproco está establecido bifurcadamente en la ley en 2 artículos, en el 62 y el 63. El 62 habla de la obligación de las partes de cooperar recíprocamente para esta continuidad del vínculo y para que obviamente la tutela específica constitucional que es al trabajo pueda ser efectiva. Para que se tutele el trabajo como bien jurídico superior, necesitamos de la cooperación de las partes. Y por otro lado, tenemos los deberes que tienen que ver con la conducta que es más moral, ¿sí? Que es el artículo 63. En los deberes de conducta del 62 estamos hablando básicamente de las prestaciones. Fernández Madrid divide los deberes de conducta en deberes de prestaciones y deberes de conducta en sí, ¿no? Cuando yo tengo un deber de conducta moral, dice Fernández Madrid, me estoy refiriendo a la buena fe que tienen que regir el 63 el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando yo hablo de los deberes de conducta, refiriéndome a la prestación, estamos hablando del artículo 62. ¿Qué debe hacer cada parte para que ese contrato pueda confluir? Entonces, yo les decía, nosotros no tenemos un código, ¿sí?, unificado como puede pasar en el derecho civil, en el derecho comercial. Nosotros tenemos una ley madre. Y esa ley madre es la ley 2744 y todas sus modificaciones, ¿sí? Ustedes escucharán hablar, por ejemplo, que se dictaminó la ley 27555 que establece el régimen legal de teletrabajo. Bueno, esa ley modifica la ley de contrato de trabajo, incluyendo, por ejemplo, en el 102 bis, la modalidad de teletrabajo. ¿Sí? Entonces, cada ley, la 11544, que es la ley de jornadas, o cada ley que modifica un aspecto relacionado con el contrato de trabajo van siendo incluidas en la ley madre que es la ley 2744. ¿Y qué tenemos que prestar atención cuando no ejercimos nunca el derecho al trabajo y vemos que hay cosas que no funcionan como funcionan en el derecho civil, o que la prueba no se pondera de la misma manera, o que las demandas no se hacen de la misma manera, o la impulsión no está en el mismo actor, en la práctica sí, pero en el caso del derecho laboral, por lo general la impulsión está en cabeza de los magistrados. Entonces acá es donde tenemos que observar algunos aspectos legales y técnicos de la propia ley, que yo les resumí para que tampoco sea muy alevoso el tema normativo. El artículo 1 consagra una enunciación abierta, no es taxativa, de las fuentes del derecho del contrato de trabajo, ¿sí? O del derecho del trabajo, mejor dicho, donde el contrato individual de trabajo es una de las fuentes, donde los convenios colectivos son fuente de derecho, donde las costumbres, los usos, los convenios de la OIT, etcétera, etcétera, son fuentes. Porque les va a pasar muchas veces que van a haber clientes, ¿sí? O trabajadores que le van a decir: yo cobraba 50.000 pesos y era convenio de comercio. No, pero el convenio de comercio dice que vos tenés que cobrar 30.000. No, pero yo cobraba 50.000, 20.000 me los daban en mano. Bueno, primacía de la realidad, el contrato individual puede poner derechos que superen la media del convenio colectivo y se aplica siempre, y ahí voy al artículo 9, la norma más favorable al trabajador. En el artículo 9 tenemos una trompada literal a la pirámide de Kelsen. ¿Se acuerdan la pirámide de Kelsen, donde vos tenías el orden jerárquico de las normas? Bueno, el artículo 9 lo que hace con eso, le da una trompada y lo deforma, así como si fuera una especie de tormenta
ideas con las fuentes del derecho. Y dice, de todas las fuentes que enuncia el artículo 1 y de todas las fuentes que pueden originarse a futuro, ¿sí? Se va a aplicar para el caso en concreto la que revista la condición más favorable al trabajador. Y esto se hace en el marco de un sistema que se conoce como sistema protectorio, o algunos autores también lo llaman como sistema tuitivo, ¿sí? Y para que haya un sistema protectorio tenemos que ver a quién protege. Hay uno de los actores del contrato de trabajo que es protegido. En este caso es el trabajador, ¿sí? El trabajador es considerado, y no solo es considerado, en la realidad lo es, la parte débil contractual. El trabajador, si lo tenemos que asimilar al derecho civil, por ejemplo, podríamos asimilarlo, ¿sí?, en su vulnerabilidad contractual con el consumidor respecto del proveedor. ¿Sí? En el derecho civil, donde hay una paridad entre las partes, donde se presume que hay una paridad, una igualdad en negociación de las partes, después en la práctica hay que ver, hay algunos institutos también en el derecho civil que hablan, por ejemplo, del precio vil, la negociación vil, pero sin meternos en derecho civil, si tuviéramos que asemejar al trabajador, lo tendríamos que asemejar al consumidor, pero el trabajador, a su vez, tiene mayor protección, ¿sí? Porque el trabajo, ¿sí? Hay un eslogan que dice el trabajo dignifica, ¿no? Tiene que ver con que el trabajador mueve su mundo, mueve o acciona el sustento de la familia a través del carácter alimentario que reviste su remuneración. El trabajador se desarrolla en la vida a través de lo que hace producto de su trabajo. Es por eso que si nosotros hacemos una evaluación a lo largo de la historia, no nos vayamos muy lejos, vayámonos al siglo XIX, 1810, 1830, por acá por la Argentina, donde todavía de alguna manera en el mundo existía la esclavitud. Si yo tengo que asociar un modelo de trabajo primigenio sin ningún tipo de regulación que existió en la humanidad, nos tenemos que remontar necesariamente a la esclavitud. ¿Por qué voy tan a fondo con esto? Porque muchos, los que se dediquen al derecho al trabajo, a medida que el mundo avance y a medida que se flexibilicen las normas o el desarrollo de las tareas a través de las nuevas tecnologías y demás, vamos a ver que hay un detrimento constante de las protecciones contra el trabajador. Sin embargo, históricamente, y no yendo tanto tiempo hacia atrás, y vamos a tan solo 150 años, podemos observar que la cosa no se regula sola si no hay un orden público laboral. Después discutimos si este orden público laboral es más eficiente, menos eficiente, pero lo que tenemos que tener en claro, de lo que nos tenemos que convencer, es que el orden público laboral, como cualquier orden público que ordena una sociedad que quiere salir de la cuestión de las cuestiones salvajes, es necesario, ¿sí? El orden público laboral tiene ese fundamento, ¿sí? Esto para que más o menos podamos entender un poco de qué trata todo lo que ornamenta las cuestiones prácticas que vamos a ver en el día de hoy. Porque hoy ustedes van a decir, ¿y por qué el trabajador tiene este derecho? Y yo, que soy consumidor, quiero mandar una carta y me la cobran, quiero hacer esto y tengo que pagar una consulta, etcétera, etcétera. Que igual también, por ejemplo, en el derecho consumidor también está garantizada la gratuidad. Pero ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Por qué estamos hoy acá? Nosotros, cada uno de ustedes, abogados y abogadas, estudiantes, porque sé que hay muchos estudiantes, de la Tierra del Fuego a Jujuy, a Misiones, y las distintas provincias porque yo sé que acá hay mucha gente de todas las provincias, perdónenme si peco mucho de hablar de la nación, del procedimiento de nación y provincia de Buenos Aires, es que yo conozco solo esos dos procedimientos, pero de alguna manera vamos a intentar abordar la temática del derecho de fondo, es para todos igual. El derecho de procedimiento puede variar un poquito en cada provincia, ¿sí? Aquellas provincias que tengan un procedimiento más oral, es decir, donde tengan audiencias de vista de causa, presten atención cuando yo hablo de la provincia de Buenos Aires, y aquellas provincias que tengan un procedimiento más escrito, presten atención al procedimiento de nación, siempre cuando quieran leer algún libro y vean que tienen esos dos procedimientos, más o menos es eso, ¿sí? Al menos hasta que la reforma de provincia de Buenos Aires transforme a un sistema más parecido al de nación nuestro procedimiento, pero por el momento es así. ¿Qué es lo que nosotros hace que estudiemos, que tengamos una matrícula, que tengamos que intervenir constantemente en conflictos, ¿sí? Justamente eso, la existencia de conflicto laboral. ¿Entre quién? Entre el trabajador y el empleador. El abogado aparece
en la segunda fase del conflicto, no en la primera, en la segunda. Porque el conflicto laboral nace, o sea, la relación laboral nace por voluntad propia de las partes, ¿sí? Fulanito contrata a Menganito, hacen un contrato de trabajo o no lo hacen, artículo 21-22 de la LCT, trabajan, ¿sí? Tienen una relación de trabajo, asumen los deberes de conducta recíprocos, Menganito le paga una remuneración a Fulanito, ¿sí? Y después vemos cuando se empieza a caer el primer chispazo. Chispazo que puede caer por una situación motivacional personal o por una situación objetivable, que pueda ser un incumplimiento, por ejemplo, registral. Pero sea de una manera o sea de la otra, nosotros nos va a llegar el conflicto en el intercambio, que es lo que vamos a abordar ahora de manera práctica. La primera fase siempre va a ser la interpelación personal, que puede ser con un lenguaje no verbal, es decir, un trabajador que empiece a fastidiarse con su empleador por su trato, por sus condiciones, etcétera, etcétera, y empiece a sentirse incómodo con las injurias que ese empleador comete, ¿sí? Y quiera de alguna manera intimar a futuro esas injurias. Cuando ese trabajador toma valor, o ya sea porque también habló, cuando hace la interpelación verbal, cuando le dice, che, mira, no me gusta esto de lo que hacemos, o no me estás cumpliendo con esto del contrato nuestro, y a mí me gustaría que vos me lo cumplas. La primera interpelación es autocomposición y se da en el marco de la intimidad de la empresa, del empleador, donde el trabajador le dice, mirá, vos, el convenio colectivo dice, vos me tenés que pagar tanto, y vos me venís pagando menos, ¿me podés pagar? No. O le dice, bueno, lo vemos y después no se soluciona. Esa interpelación que se hace, yo la denomino interpelación personal. Y usted me va a decir, doctor, pero yo soy abogado, yo soy abogada, a mí qué me importa lo que pasó antes, si yo quiero saber qué tengo que hacer a partir del momento que yo actúo. Bueno, una de las maneras de simplificar el derecho, de simplificar la práctica, es empezar a estudiar la práctica laboral, no solo como, bueno, mando telegrama, tomá, dame, te arruino la audiencia, te arruino la demanda, sino empezar a estudiar y analizar en el marco de la intimidad de nuestro estudio jurídico de qué trató el conflicto. Si fue una cuestión emocional, si fue una pavadita, si es algo grande, porque de alguna manera, entendiendo el preludio, vamos a ver cómo va a caminar el conflicto en adelante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es interpelación personal. Segunda fase. Uy, me fui para adelante. Segunda fase. Intercambio epistolar. ¿Qué tengo que saber yo como abogado o qué me gustaría que ustedes se lleven de esta charla para poder reflexionar después a solas sobre el intercambio epistolar? Yo quiero que ustedes se tomen, cada vez que redactan un telegrama, ustedes tienen que pensar que tienen en sus manos la vida, ¿sí? La vida civil o el derecho laboral de un ser humano. Si ustedes empiezan a concientizar de lo importante que es nuestro funcionamiento, de lo importante que somos a la hora de cada redacción que hacemos, no solo que vamos a mejorar nuestra autoestima, porque es parte eso también de sentirse que uno contribuye a la sociedad, aunque muchas veces la sociedad apunte a los abogados laboralistas que por lo que se denomina como industria del juicio, cuando en realidad nos tendrían que agradecer porque esa gente que hoy apunta contra la industria del juicio, mañana puede ser susceptible de necesitar mover el mecanismo republicano de ejercicio de justicia a través de uno de nosotros, con lo cual nosotros, por lo general, hablamos del derecho del trabajo peyorativamente hasta que nos toca a uno. Cuando nos toca a uno, empezamos a ver, mirá, qué necesario es este conocimiento. Lo primero, el intercambio epistolar es la primera escalada del conflicto con asistencia profesional. Cuando hablo de escalada de conflicto estoy remontándome a Remo Entelman. Remo Entelman escribió un libro que se llama Teoría de Conflicto, donde él habla que el conflicto entre las partes tiene distintas escaladas, ¿sí? Nosotros venimos en el segundo peldaño de escalada del conflicto, ¿sí? Pero va a ser la primera escalada del conflicto donde participa el abogado, ¿sí? El abogado empieza a tomar cartas en el asunto a partir de que llega la consulta para enviar un telegrama, ¿sí? Lo segundo del intercambio epistolar es la segunda exteriorización del conflicto laboral. La primera fue
interpersonal, ya sea tácita o expresa. Es decir, el trabajador le dijo, che, mirá, me molesta esto, o no se lo dijo, lo experimentó a través de una forma no verbal y después termina llegando un abogado. Ningún trabajador contento va a ir a ver a un abogado. Ningún trabajador que esté correctamente registrado o en buenos términos va a ir a ver un abogado. Entonces tampoco tenemos que juzgar, entre comillas, no nosotros, sino la sociedad, aquel que va a ver un abogado. Es como que vos, una persona que se sienta mal, la condenes porque va a ver al médico. El abogado es el que aplica la medicina jurídica para esa relación, para subsanar esa relación. Y lamentablemente, por cuestiones que son ajenas a la abogacía, por cuestiones económicas, impositivas, políticas, etcétera, etcétera, por lo general, el abogado tiene que subsanar ese vínculo porque las partes no lo pueden subsanar en la primera parte, en la primera interpelación. Lo segundo, no hay que tenerle miedo a los telegramas y a las cartas documento, porque en sí son el medio de comunicación fehaciente que tienen que adoptar las partes. O sea, no tienen otro medio. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se los recomiendo, que habla del intercambio epistolar, es de Diego Javier Tula, ¿sí? El magistrado del Tribunal 1 de San Isidro, con Rubens Alcunzoni. El que tenga la oportunidad de hacer una inversión, la verdad ese libro detalla muy bien, de forma muy entendible, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones en el marco del derecho del trabajo. ¿Por qué digo que es una comunicación? Porque el abogado piensa el telegrama y piensa en el despido, en el 246, en el 245, pero en realidad hay un montón de artículos en la ley de contrato de trabajo donde, por ejemplo, es importante comunicar una excedencia, es importante comunicar una licencia, es importante comunicar una sanción disciplinaria. Entonces, un nicho de mercado que tiene muchos abogados laboralistas es trabajar en la redacción de estas comunicaciones para las empresas. Muchas veces las empresas usan la figura del contador o la figura del recursos humanos, que a veces es abogado y otras veces no, para reemplazar esta redacción. Pero de cierto es que a medida que se profesionalicen este tipo de cuestiones y que las empresas cada vez vean la importancia de la redacción, y esto cómo lo hacemos, a través de estos espacios, a través de reflexionar sobre la importancia que tiene la redacción de estos escritos, es que vamos a empezar a ver cómo vamos a ir migrando al mercado para redactar desde nuestros estudios todas las comunicaciones empresariales, para que sean conforme a derecho y no que sean meros papeles que van y vienen por correo y que después no tienen efecto jurídico alguno en la práctica, ¿sí? Y por último, y esto es lo más importante y es a lo que ustedes vienen, porque a mí no me engañan, ustedes vienen a prestar atención a cómo uno mueve el peón en el tablero de ajedrez, que es el mecanismo de heterocomposición, que es el juicio. Ustedes saben que cuando envían el primer telegrama, están construyendo su propia prueba. Y cuando uno es artífice de su propia prueba, tiene que ser muy cuidadoso. Yo siempre digo, el abogado es igual o más importante que un cirujano en el conflicto laboral. Porque cuando yo empiezo a construir la prueba con el intercambio epistolar, es como el cirujano que se junta con el instrumentador y le pide que haga un inventario de los utensilios, cuando pide que la sala quirúrgica donde se va a intervenir ese paciente esté en las condiciones sanitarias adecuadas. El abogado empieza a construir el contexto por el cual va a intentar arbitrar los medios a través del intercambio epistolar. Por eso, cuando nosotros empezamos a redactar estos intercambios, tenemos que tener conciencia de que empezó el juicio. El juicio empieza con el intercambio epistolar, ¿sí? Porque el conflicto ya ha empezado y ese intercambio epistolar tiene que estar redactado de tal manera que yo le hablo al requerido, pero también le estoy hablando al futuro magistrado. Yo redacto los telegramas de modo que en el futuro un magistrado los entienda. No redacto sin especificar detalle por detalle lo que estoy pidiendo, cómo lo estoy pidiendo, quién es el requerido, quién es el requirente, cuál es mi posición, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver un poquito más, pero redacto pensando, ustedes tienen que pensar cada vez que redactan un intercambio, que ustedes tienen que ir a visitar al juez con ese telegrama en la mano. Entonces tiene que ser un telegrama que no les dé vergüenza. Si a ustedes les da vergüenza su telegrama, lo vuelven a redactar y lo hacen serio. No, doctor,
A mí me parece que usted está pidiendo una forma solenitatem para redactar un telegrama. Yo le mando 3 líneas y ya está, le pongo la norma así nomás, o en plazo de ley, no especifico plazo, no hago nada. Total, después en juicio yo en la demanda redacto todo. Ojo, ojo con eso. Ojo porque no sabés qué magistrado te va a tocar. Porque si la prueba te falla y el intercambio está flojo, ojo. Entonces, es la construcción de la prueba y nosotros tenemos que ser el mejor, tenemos que ser majestuosos a la hora de construir la prueba en juicio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es importante saber, y yo siempre la pongo porque yo cuando me recibí en la facultad, por esas cuestiones de que era un burro, no sabía que los telegramas eran gratuitos. A mí me enseñaron que en el derecho del trabajo existen las gratuidades de las actuaciones, pero yo, si era por mí, mandaba a los clientes a mandar carta documento a los empleadores. ¿Pero por qué? Porque desconocía que todo tipo de actuación en el marco del derecho del trabajo tiene que estar alcanzada con algún tipo de regulación específica que garantice su gratuidad. Y en el caso de acá, de la República Argentina, no es que le esté haciendo un chivo, pero el correo argentino es el encargado del correo oficial que responde al imperativo legal que estableció el legislador a través de la ley 23789, artículo 1, donde establece el telegrama relacionado laboral como el instrumento, ¿sí?, por el cual nosotros vamos a poder enviar un trabajador al correo y no se le cobra un mango al trabajador para que pueda diligenciar ese telegrama, ¿sí? Entonces tenemos esta herramienta que es del correo argentino. Los que no tengan el modelo, ¿sí?, hay un modelo en Word, formato Word, para poder redactar los telegramas, le mandan un mail a OCJ Matanza o contactan a la doctora Elizabeth Campos y demás, y yo les hago llegar, la doctora también debe tener, les hacemos llegar el modelo en blanco para que ustedes puedan completar, más que nada los que nunca iniciaron nada laboral y que están empezando a conocer a través de estas charlas. Ahora vamos a la parte de la confección. Ya vimos qué importante es toda a ver, hicimos un repaso general del derecho al trabajo muy somero, porque obviamente no me daría el tiempo para hablar teóricamente y después terminar en lo práctico. Hablamos de la importancia general que tiene el intercambio epistolar, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hablar tiene que ver con la estructuración propia de la confección del telegrama. Es decir, ¿qué hago cuando me siento frente a la computadora? Se puede redactar a mano también. O sea, piden un formulario al correo y hacen que el trabajador redacte a mano. La realidad es que si ustedes quieren agregar valor a su servicio, pueden hacerlo por computadora, es mejor. Pero quien no cuente con una PC y una impresora puede tranquilamente redactar prolijamente el telegrama para que se diligencien los formularios. Esto lo digo para que para que lo hagan, sino porque si algún día les corre un plazo y tienen que contestar, saben que van al correo, piden un formulario y redactan a mano, ¿sí? Entonces, esta estructura comunicacional básica está compuesta por 3 elementos: intimación, apercibimiento, plazo y norma. No, doctor, las normas se presumen conocidas por todos y nadie puede alegar su desconocimiento. Bueno, fíjense que en el derecho del trabajo es importante consignar las normas. Porque si yo no consigno las normas, un magistrado podría llegar a entender que no interpelé previamente y que ese objeto que yo estoy pidiendo con ese rubro, ahora vamos a ver por qué hablo de rubro, puede desestimarse en la demanda. Aún cuando la realidad y el principio protectorio obliga a los magistrados, o debería obligarlos a que apliquen el iura no vicuria, que es que el juez sabe de derecho y que puede entender en las actuaciones en pos de fallar a favor de la parte débil. Pero bueno, ¿qué tiene que tener un telegrama? Intimación, apercibimiento, plazo. Doctor, tengo que intimar 15 cosas. Las intimo todas juntas, intimo, pongo las 15 cosas bajo apercibimiento en el mismo plazo, y las normas no las pongo porque si no me complico mucho. Bueno, no. Ustedes me ponen, si ustedes tienen 4 cosas para intimar, le deben 2 meses de salario. Le pagan con diferencias salariales. O sea, tienen 24 meses para reclamar las diferencias salariales, pero no le pagan como en el convenio. Además, no está registrado.
y además no le quieren dar las vacaciones. Tienen 4 cosas para intimar. Ustedes me intiman 4 cosas. No, pero doctor, usted está loco. Yo no me voy a poner a redactar 4 veces cuando puedo meter todo en una. Ustedes me redactan 4 veces la palabra intimación. Los telegramas cuando redactan, yo las pongo en mayúscula, porque cuando yo termino de redactar busco que cada intimación tenga los 3 elementos. Entonces pongo intimación, bajo apercibimiento, plazo y norma, los pongo todos en mayúscula. Y también para guiar al que lee el telegrama, para que entienda que está bien hecha la estructuración y para que se pueda guiar en que, bajo amenaza de qué le estoy pidiendo lo que le pido. ¿Sí? Entonces, intimo los 4. Pero doctor, ¿por qué? Explíqueme. A ver, dígame por qué yo debería poner los 4 por separado y no poner todo junto, como hacen muchos. ¿Sí? Porque el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la justa causa. Y la justa causa, ¿sí?, a su vez, en la doctrina ha sido desarrollada por múltiples autores, pero por ejemplo, uno de los que más me gusta a mí es Mario Eduardo Ackerman. Y Mario Eduardo Ackerman, junto con Tula, también en el libro que les recomendé, y está también en la página 48 de mi obra, establece la teoría de la injuria y la reacción. La injuria y la reacción no es lo mismo para el trabajador que para el empleador. El empleador no puede reaccionar de forma súbita y cortar un vínculo. ¿Vieron cuando pasa que un trabajador se manda una macanita, lo despiden directamente con causa y automáticamente en juicio eso va para atrás? Bueno, porque el empleador tiene un régimen disciplinario que lo obliga a ser proporcional, temporal, a graduar el tema de poder llegar a un despido con causa. Porque el despido por causa es la última ratio para el empleador. Pero no es así para el trabajador. El trabajador, la única injuria, o sea, la única manera de reaccionar a la injuria es bajo apercibimiento del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el despido indirecto. El legislador no le dio opción al trabajador. No le da opción, porque no tiene facultades de poner un régimen disciplinario para el empleador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cortar el vínculo. Corta el vínculo, ¿sí? ¿Y qué necesita después probar al magistrado? Que no fue un capricho, que hubo una justa causa de tamaña entidad. ¿Y cómo le doy entidad a la causa? Individualizando uno por uno las injurias por las cuales te estoy apercibiendo. Si yo te pongo todo en una, y bueno, no, mira, me mandó esto y hizo efectivo apercibimiento y rompió el vínculo. Ahora, si yo te estoy diciendo, no, pará, yo te pedí que me pases las vacaciones, no me las diste. Te pedí que me pagues los 24 meses de diferencias salariales, tampoco me lo quisiste dar. Te pedí que me pagues las diferencias con el convenio, tampoco me lo das. Y te pedí que en 30 días registres, conforme a la ley 24.013, la relación laboral, tampoco lo quisiste hacer. Entonces yo por estas 3, por estas 4, agarré y te ejecuté cada uno de los apercibimientos. Y cuando te hago efectivo el apercibimiento, no hago conforme a que nada ha sido contestado, o hubo un silencio, manifiesto, bla, bla, hago todo efectivo. No, yo te agarro y te redoblo la apuesta. Por cada una te hago 4 efectivos apercibimientos. Para que quede bien en claro, ¿sí?, por qué razón yo me estoy injuriando y estoy quebrando un vínculo laboral. Porque, como les dije, yo tengo que probarle al juez que ese vínculo fue quebrado por incumplimiento del deber del artículo 10, es decir, que el empleador nunca quiso bregar por la continuidad del vínculo. Yo cooperé, es decir, intimé a ese empleador para individualizarle las razones por las cuales debía regularizar nuestra situación para evitar el despido, y le di un plazo de ley, un plazo razonable, y el empleador no hizo nada. Y por otro lado, hubo buena fe, porque yo en todo momento lo hice por comunicación oficial, por medio de telegrama, con la estructuración comunicacional básica, no me faltó nada. Guarda que si me falta algún elemento me lo pueden dar por nulo el intercambio. Por eso esto se lo graban. Intimación, apercibimiento, plazo y norma. Yo sé que es muy básico, pero es una forma de ordenarnos, porque ustedes, los más experimentados, no llevan 2 causas laborales. Llevan 100, 200 causas laborales. Y cuando tienen que volver, porque tienen una audiencia y tienen que volver al intercambio, si ustedes se esquematizan, les va a ser más sencillo el trabajo del día a día, porque se van a ordenar mucho mejor. Cuando envía al trabajador un telegrama,
ustedes hacen el seguimiento de la notificación. Ustedes, el procurador, el propio trabajador, a veces me ha pasado que verifica, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A través de la página del Correo Argentino, ¿sí? El Correo Argentino, ustedes tienen el link acá, yo después le voy a pasar la presentación a la doctora Campos por si alguien la requiere. Ustedes ingresan ese link, les va a abrir esta pantallita acá. Completan la provincia, la localidad, la calle, la altura, ponen acá en un clic donde dice no soy un robot, ¿sí? Y ponen consultar. Y ahí les va a saltar, les va a abrir como un detalle donde le va a decir si está en proceso de tratamiento el telegrama, si ya está en poder del cartero, si se diligenció. Siempre el cartero hace 2 intentos y después vuelve, ¿sí? Si la notificación está enviada al domicilio correcto, las leyendas, se mudó, domicilio cerrado, o rehúse, cuando te lo rehusan o rechazan, queda notificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el trabajador el que utiliza el medio correcto y el empleador, debiéndose notificar, obstruye la comunicación por mala fe, ¿sí? Entonces, ahí queda notificado. ¿Cuándo hay que volver a hacer la intimación? Cuando, por ejemplo, el correo te pone zona peligrosa o no encontró el domicilio, etcétera, etcétera, porque ahí sí, si nosotros avanzamos en el conflicto, en la demanda viene el demandado y dice, no, todo esto es nulo porque yo nunca me notifiqué, porque el trabajador tiene que arbitrar y garantizar que el medio elegido para notificar sea el adecuado y conforme las necesidades para comunicar. Esto le pasa más que nada a los empleadores cuando quieren notificar a trabajadores que viven en asentamientos, etcétera, que se les complica el tema de la comunicación, ¿sí? Pero bueno, yo se los digo como para que lo tengan en cuenta, en mi libro está desarrollado todo eso. Hay una palabra que estoy empezando a usar, ayer la usé en una charla también que di con los chicos de Argentino, estudiantes de Argentina de abogacía, que es pulcritud. Nosotros, esto es más para los que ya están más experimentados, que quizás se conectan para complementar, para escuchar el parecer de algún otro colega. Nosotros tenemos que tratar que en la medida, no al comienzo nos vamos a equivocar, nos va a pasar que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas por los errores, etcétera, etcétera. Pero a medida que vamos avanzando, nosotros tenemos que tratar de evitar, tratar de hacer que el intercambio epistolar sea pulcro, sea limpio. Si yo tengo 3 epístolas para enviar, es decir, 3 telegramas, yo tengo que tratar que esos 3 telegramas que se van a enviar salgan limpios. Es decir, envío el primero, me contesta el requerido, envío el segundo, me contesta el requerido o no, porque me cerró por lo general, parte empleadora cierran el primer intercambio, pero mando en los tiempos que tengo que mandar y me garantizo que quede notificado. Una vez que tengo todo prolijito, sigo. Esa es la meta que tenemos que tener, de que no nos olvidemos ninguna estructuración básica, ninguna norma, ninguna intimación, que quede todo prolijo. Evitar notificaciones cruzadas nos va a ayudar un montón, porque imagínense que cuando vos tenés notificación cruzada, después tenés que tirar una notificación aclaratoria o rectificar el telegrama que ya enviaste, etcétera, etcétera. ¿Cómo las evito? Esperen unos días más. Ustedes saben que hay abogados que envían el telegrama, esperan 48 horas y el correo en 2 días. O sea, en 4 días desde que enviaron el telegrama. No les devolvió nada, o ya se notificó y no les llegó nada, automáticamente lo que hacen es, ya mandan el otro telegrama, ¿sí? Esperen unos días más, porque puede pasar más en el marco pandémico que el correo esté con alguna demora, ¿sí? Entonces, a veces es preferible evitar la notificación cruzada, porque el día de mañana el demandado ni siquiera vamos a poder sacar ventaja de ese tiempo que ganamos, porque el demandado va a alegar la buena fe, y etcétera, etcétera, la fecha de envío, y nos va a enturbiar algo que nosotros tenemos que tratar de llevar a la demanda lo más sencillo posible. Como les decía, consignar correctamente los plazos y evitar errores, ¿sí? Tomarse el tiempo para redactar, que no sea un copy-paste. Yo les voy a decir algo, con todo respeto a todos los colegas, ¿no? Y no soy quien para decirlo, pero me atrevo a decirlo como para que si alguien lo puede internalizar y lo puede tomar como práctica, que lo hagan, porque
es básico pero fundamental. Tenemos que leer. Cada cosa que nosotros firmamos, la honramos con nuestra lectura. Si nosotros nos fiamos de modelos y no leemos, y no bajamos ese modelo, en nuestro caso en concreto, y no lo leemos en detalle, no estamos honrando nuestra firma y nos estamos exponiendo a cometer errores, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención, prestar suma atención en lo que hacemos. ¿Para qué? Para evitar esos errores y que después uno trabaje más contento porque vea que las cosas caminan, ¿sí? Típica situación, ¿no? Siempre hay un colega, me escribe en Instagram, en Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, me escriben por privado, yo les contesto a todo el mundo encima, y me ponen, doctor, me quiero morir, perdí el juicio, ya no sé, me quiero retirar de la profesión, me equivoqué en un telegrama o en una carta documento si defiende a la empleadora, no sé qué hacer, y ahora ya está, lo envié, es una acción fehaciente. Tranquilos. Primero el error lo evitamos. Si cometimos un error en la consignación de datos, etcétera, se rectifica. La etapa del intercambio epistolar es un mecanismo de autocomposición. Es decir, yo estoy invitando a la otra parte, le estoy manifestando las cuestiones, pero cuando se efectúa el despido indirecto, y yo igual lo hago en todos los intercambios y recomiendo que lo hagan, consignen sus datos. Pongan, este caso lo está llevando el doctor tal, pongan su número de teléfono, su correo electrónico, su WhatsApp, ¿sí? Si quieren que lo llamen en determinado horario, ponen el horario, ¿sí? Si no les gusta que los llamen, porque hay abogados que son más tímidos y la verdad que por teléfono, pongan directamente su correo electrónico. Porque el abogado ustedes nunca saben cuál es la situación de la otra empresa. Y quizás la otra empresa se da mucho en la prohibición de despedir, donde los empleadores dejan de abonar salario. Yo escribí un artículo en el Dial que salió hace muy poquito, lo publiqué en mi LinkedIn, también, para el que lo quiera ver sin estar suscrito a la base, donde yo hablo de todas las herramientas que están utilizando los empleadores en la práctica para evadir la prohibición de despedir. Lamentablemente, ¿saben qué? Enumeré porque hay un montón de cosas que están haciendo para eludir la prohibición de despedir. Una de esas es retienen el salario, es decir, incumplen el artículo 74 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la principal obligación que tienen que cumplir. El trabajador intima porque necesita, porque el salario reviste carácter alimentario, y se termina considerando despedido. ¿Por qué? Porque el SECLO, acá en la Nación, homologa acuerdos donde el trabajador se haya considerado despedido, porque la prohibición de despedir no recae en la figura del trabajador, sí en la del empleador. Esto es un fraude al orden público laboral, pero que hoy hace agua por todos lados porque es difícil de probar este tipo de maniobras, ¿sí? Normalmente lo que hacen esos empleadores lo hacen para poder homologar el despido que en tiempo normal seguramente hubiesen tomado sin tener que hacer toda esta bicicleta. Si ustedes se equivocan en un telegrama, lo que tienen que hacer es redactan una nueva pieza, ¿sí? Identifican el telegrama con el número de CD, lo identifican, denuncian error material involuntario, y le dicen que los términos de la buena fe del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, denuncio error material involuntario, los efectos de rectificar tal dato que en la realidad de los hechos se debió consignar tal otro. A tal efecto, renuevan todos los plazos del anterior. Entonces, como que dejan sin efecto el anterior, intiman nuevamente y renuevan todos los plazos. Esto, de alguna manera, subsana ese error y garantiza el derecho de defensa, ¿sí? Deja indemne el derecho de defensa en esta etapa epistolar del requerido, ¿sí? Bien, entonces, haciendo una suma, ¿qué tenemos? Tenemos un esquema de conflicto laboral que nace, vieron que acá yo pongo en el gráfico, no pongo al principio el intercambio, sino que dejo un espacio porque en ese espacio va la interpelación que yo les hablaba, la interpelación personal, lo que pasa en el seno de la relación íntima laboral. Después vienen las tres etapas donde nosotros participamos. En el intercambio epistolar, ¿sí? Donde podemos, si vamos por parte trabajadora, manejamos telegramas, si vamos por parte empleadora, vamos a manejar carta documento. Instancia previa al juicio,
¿sí? Es decir, por lo general en algunas jurisdicciones, como es en el procedimiento de nación, tenemos conciliación obligatoria, ¿sí? El famoso SECLO, Servicio de Conciliación Obligatoria, que está regulado por la ley 24635, que quiere decir que yo no puedo iniciar una demanda judicial si previamente no acudí a sentarme en este tipo de mecanismos. Este tipo de mecanismo también es un mecanismo de autocomposición. Autocomposición significa que son las mismas partes las que pueden solucionar el conflicto, porque la figura del conciliador lo que establece es una estructura conversacional, por las dudas de que las partes, con sus letrados, no hayan podido tener la posibilidad de sentarse en una misma mesa y hablar, ¿sí? Y acá les voy a dar un consejo sencillo para que ustedes apliquen en la práctica. No vayan a pelearse con el otro abogado o con la otra abogada. No. Nosotros, o sea, los trabajadores, las empresas van a pasar, vamos a tener muchos clientes, pero los colegas van a seguir siendo los mismos. Nosotros no vamos a pelear con los colegas. Nosotros nos presentamos, es una etapa de conversación. Yo soy muy limitado en esa etapa porque yo entiendo el conflicto de forma esquematizada. Entonces, yo ya vengo pensando que la otra parte ya conoce lo que yo estoy pretendiendo, porque yo en el intercambio te lo pongo recontra extenso. Te lo recontra explico. En mi libro está la extensión del intercambio que yo utilizo. ¿Sí? Entonces, te digo todo, para que no te quede lugar a duda, para que vos solo con el intercambio sepas después cómo va a venir la demanda judicial. Entonces, en el SECLO, lleven una liquidación, ¿sí? Yo lo que hago, llevo la liquidación extrajudicial y abajo le pongo la judicial para que comparen, ¿sí? Le dejan todo membretado con una tarjetita, se lo dan al abogado de la otra parte, ¿sí? Y cierran el acta. Ustedes cierran a la primera. No, fijemos la otra. No, 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 no. Esto es consejo mío. Yo cierro la primera, seguimos hablando y si no, yo ya interpongo demanda. ¿Me explico? Si ustedes ven que es necesario dar una segunda audiencia porque realmente el colega se los pide, porque si no se le complica la situación, me ha pasado. Mira, no, Doc, mira que si me cierran no tengo posibilidad de negociar porque la empresa tiene en el estatuto esta condición, bla, bla, bla. Yo se la fijo la segunda, pero a la segunda voy a escuchar. Y es más, otra cosa. Entre audiencia y audiencia tiene que haber comunicación entre los letrados. El abogado no tiene que esperar a que tengamos que ir a la otra audiencia. Si no hubo comunicación durante la semana, obviamente ese abogado no va a traer ofrecimiento a la segunda audiencia, ¿sí? Pero estas son cosas que yo observo de la práctica. A veces sí, a veces no, pero en suma son la regla general. Y luego tenemos mecanismo de heterocomposición. Y ahí es donde nos vamos a empezar a meter con la demanda. El mecanismo de heterocomposición quiere decir que ya las partes escalaron, pasaron por la interpelación personal, pasaron por el intercambio, pasaron por el SECLO. Las partes no lograron ponerse de acuerdo. Y en ese no lograr ponerse de acuerdo llega la necesidad de abogado extienda la pretensión con una forma bien solemne, que es la demanda que todos nosotros conocemos, ¿sí? Y empieza a poner en funcionamiento la instancia judicial, que es donde va a gestionarse este tipo de reclamo, ¿no? Yo acá había puesto mi libro porque no sabía que la doctora lo iba a nombrar. En este libro lo que yo hago es explico este mecanismo de heterocomposición y además te explico acápite por acápite, que es lo que voy a intentar hacer ahora, para ver de qué sirve, para qué y de qué manera lo tengo que confeccionar para que sirva, ¿sí? para que surta el efecto deseado. Entonces, la demanda, perdón, me adelanté, la demanda es un escrito, o sea, si yo lo tengo que definir técnicamente, la demanda es un escrito. No, doctor, espere, yo me comí toda esta introducción para que usted me diga, la demanda es un escrito así y nada más. Si yo en la facultad me hacían estudiar el 330 del Código Procesal Civil y Comercial, me hacían estudiar un montón de cosas de la demanda, me volvían loco con la demanda. Y usted me dice que es un escrito, sí, pero es el escrito, no es cualquier escrito, ¿sí? Es el escrito que hay que hacer bien, es el escrito que hay que presentar bien el conflicto. Es la certificación que va a hacer el letrado
de la existencia material de un conflicto frente a un magistrado, porque la demanda no encierra más que la llave de inicio, ¿sí? La mecha con la cual el autorizado por la República a poder poner en funcionamiento el Poder Judicial, una de las tres patas de nuestra República, son los abogados y abogadas. Siéntanse privilegiados de poder tener acceso con cada uno de sus matrículas a poner en funcionamiento una de las tres patas de la República. ¿Para qué? ¿De qué se ocupa esa pata de la República? De resolver los problemas de la gente, de resolver los problemas en el conflicto individual. Así como el Poder Legislativo resuelve o debería a través de las leyes los conflictos sociales, los problemas de la gente a nivel sociedad, cuando el fruto de ese funcionamiento, que es la ley, se aplica para el caso en particular, quien debe aplicarlo es el magistrado, es la justicia. Nosotros no vivimos en la ley de la selva, entonces no podemos obligar a la gente a que haga a que la gente se ponga de acuerdo a las... No, eso es la selva. En la República, los abogados intervenimos en los conflictos para poder hacer que el que tiene voluntad de decidir, en caso de que las partes no lo puedan hacer por per se, lo haga. Miren que la autocomposición es propia del intercambio epistolar, es propia del século o en la instancia previa, y es propia de todo momento del juicio. En cualquier instancia del juicio, salvo cuando ya están los autos para sentencia, yo puedo solicitarle al juez que homologue un acuerdo. Porque las partes escalaron tanto el conflicto que llegó un momento que se desactivó, llegan a un acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la precaución que va a tener ese acuerdo? Si media justa composición o no. Que de repente ya una sentencia homologatoria, eso lo va a decidir el juez. ¿Sí? La figura del magistrado, ¿no? Yo les había mencionado así al pasar que en la conciliación aparece la figura del conciliador. El conciliador facilita la conversación entre partes. No puede decidir en el conflicto. No puede, lo único que puede hacer es hablar con las partes, tratar de escuchar, tiene que mantenerse imparcial, ¿sí? El que resuelve en la instancia prejudicial si el conflicto avanza o no avanza es la parte requirente. Porque si el requirente le dice que no a todo lo que ofrece la requerida, inicia juicio. Entonces, el poder de mando en la instancia prejudicial la tiene siempre la parte actora en sede judicial, ¿no? Pero acá, de repente, en un ámbito conversacional, yo puedo pedir más audiencias, puedo charlar, puedo poner las condiciones, podemos celebrar el acuerdo, etcétera, etcétera. Los abogados tenemos cierto poder en la autocomposición, pero en la heterocomposición viene la ley de procedimiento y me pone las condiciones del procedimiento. En Nación 18345, en Provincia de Buenos Aires 11653, que va a ser modificada por la 15057. Pero ya hay una ley de procedimiento y ya no es cuando yo quiero, es con las formas y los plazos que yo tengo que hacer. Por eso hago una demanda, porque la ley me pide que para yo manifestarle a un juez una pretensión lo tengo que hacer con determinada forma. Y esa forma debe cumplir esos recaudos porque tiene que cumplir con el decoro de la instancia en la que nos encontramos, ¿sí? Y porque además la deben hacer abogados, y no puede una persona hacer una nota, señor juez, tal persona no me paga el salario, por favor, le pido que tenga consideración, bajan un modelo de Google, viste, lo manda, si la gente lo pudiera mandar, excelente, pero ¿saben qué? La mayoría de los conflictos no llegarían a buena decisión. ¿Por qué? Porque la gente, ni bien no puede alegar desconocimiento de la norma, no tiene por qué conocerla. Y el trabajador, en el 80% de los casos, por ser generoso, no conoce sus derechos, no conoce la Ley Nacional de Empleo, no conoce la Ley Nacional de Indemnizaciones, no conocería el decreto 3419, ni tampoco el 329, 487, 624 y 721 de la prohibición de despedir. No, ¿por qué? Porque no están todo el tiempo como nosotros que estamos hoy un viernes re lindo, que yo estoy acá viendo el sol, estamos acá encerrados viendo cómo se desarrolla un conflicto. No lo hacen, porque no tienen por qué. Para eso vienen a nuestras oficinas, para que le demos la solución del conflicto. Y nosotros somos ese nexo con ese magistrado, ¿sí?
que va a pasar a ser obviamente el nuevo actor del conflicto. Y acá empezamos a hablar de la demanda, ¿sí? Ustedes tienen que tener una coordinación extrínseca, ¿sí? ¿Qué significa esta coordinación extrínseca? Significa que, ¿vieron que yo siempre les hablo del conflicto? Bueno, cuando yo hablo del conflicto laboral, hablo de eso porque yo entiendo el conflicto como un todo, ¿sí? En ese todo, yo necesito que haya una coherencia entre lo que yo pedí en el intercambio, por eso yo en el intercambio, por un principio de identidad, de triple identidad entre el intercambio del ciclo y la demanda, ya pongo y redacto como si fuera el objeto técnico de la demanda, ¿sí? Y hago todo prolijo. En el SECLO, lo que ustedes tienen que prestar atención, o en cualquier instancia previa obligatoria, ustedes tienen que prestar atención que en el acta figuren todos los rubros que ustedes tienen que reclamar. 245, 232, 233, que figure el artículo 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, artículo 1 y 2 de la ley 25.33. Si van a ir por moving, por discriminación, la ley antidiscriminación, creo que es la 23.592, etcétera, etcétera. Y además pongan por las dudas y todas las demás afines, igual no lo ponen, pero siempre verifiquen que en el acta taxativamente esté el artículo 80, cuestiones que tienen que estar, ¿sí? Para que haya una triple identidad. Y luego en la demanda. En la demanda yo tengo que corroborar estar pidiendo lo mismo que pedí en el intercambio, lo mismo que se solicitó en el SECLO. Ustedes me van a decir, ay, doctor, pero esto es muy básico. Bueno, pensá en la cantidad de juicios que yo vi donde han perdido cantidad de rubros porque no han sido solicitados ni en SECLO ni en el intercambio. Porque es muy jodido eso. Es muy jodido llegar a la instancia judicial y ver que perdiste una multa porque no la pusiste en el intercambio. Por eso es preferible tomar la importancia del intercambio al principio. Y luego vamos a ver, esta es la coordinación extrínseca, es decir, lo que va por fuera de la demanda. Luego vamos a ver la coordinación intrínseca, que tiene que ver con cómo le doy coherencia a mi demanda. ¿Qué es lo que tiene que estar coordinado en mi demanda para que sea exitosa? Los hechos, el derecho y la prueba. Yo en mi libro lo llamo el tridente HDP, que no es una invención mía, es una forma pedagógica que tenía el doctor Pablo Langols cuando nos daba clases en la UBA. El tridente HDP es muy importante, porque en los hechos va cualquier cosa, los hechos la tengo que agrandar. No, el hecho, ahora vamos a ver cómo lo tenemos que redactar, pero tiene que ser sencillo y tiene que tener lo justo como para poder el juez en una simple lectura entender a qué vamos. El derecho sería invocar, yo debo invocar el derecho para decirle al juez a mí a llamar a su veredicto. Y la prueba, yo no puedo ofrecer prueba por ofrecer, yo tengo que ofrecer prueba que certifique o que respalde los hechos que estoy relatando en la demanda, porque esos hechos, yo a la hora de ofrecer ofrezco todo, pero a la hora de establecer la ponderación, es decir, cuando el juez abre a prueba, nosotros tenemos la etapa de prueba, el ofrecimiento con el inicio de la demanda y después tenemos la apertura. En la apertura, el juez va a ordenar, no toda la prueba, la que estime que hechos conducentes. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos la mayor cantidad de hechos conducentes con la mayor cantidad de prueba que respalda esos hechos. Y la combinación de estos dos es lo que va a dar el mejor arbitraje de medios para poder arbitrar una solución favorable al trabajador o al empleador en el caso que defiendan al empleador. Pero no podemos garantizar un resultado, porque como les dije en la diapositiva anterior, el nuevo actor del conflicto, quien va a decidir sobre el conflicto y quien va a decidir sobre la voluntad de las partes va a ser el magistrado. Entonces nosotros tenemos que estructurar el funcionamiento de la demanda para que empezar a influir a ese magistrado para torcerle el entendimiento hacia nuestro punto favorable, ¿sí? Y ahora, para ir terminando, voy a hacer unas breves reflexiones prácticas relacionadas con cada uno de los títulos, cada uno de los títulos, valga la redundancia que estamos en el primero,
cada uno de los acápites de la demanda. Cosas que si a mí me las hubiesen dicho hace un par de años atrás, hubiese hecho una demanda totalmente distinta al inicio. Yo me acuerdo que mi primer demanda laboral tenía aproximadamente 65 hojas. Desastre. O sea, hoy te hago una demanda laboral y te pongo con suerte 17 hojas doble faz, con suerte. ¿Sí? Y siento que es más efectiva esa demanda que la de 65 que me daba seguridad emocional hace un par de años. Porque la demanda es un escrito técnico, que cuando uno lo conoce, empieza a moldearlo a su estilo. Lo primero, estas cosas son básicas, después ustedes le suman su estilo, ¿sí? Independientemente de las cuestiones de estilo de la corte. En mi obra, yo desarmo toda la demanda y dedico capítulos por capítulo a cada uno de los acápites diciendo técnicas de redacción, técnicas de comprensión, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que entender o reflexionar sobre la demanda es el título. ¿Cómo pongo el título, doctor? Bueno, el título, lo que es, si lo tenemos que definir, es un resumen total y simplificado de lo que es toda la demanda. Inicia demanda por despido incausado. Ya, con el título ya saben a qué casillero va esa demanda. ¿Sí? Es el resumen simple. ¿Por qué digo 2 oraciones? Porque a veces también puede ir acompañado de alguna multa, ¿sí? Reclama indemnización por reclama registración, etcétera, etcétera. Entonces, 1 o 2 renglones, ya tenemos solucionado el título. Avanzamos. Objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es un resumen técnico, ¿sí? Es un resumen técnico de qué le vamos a pedir al juez. El juez, cuando abre nuestra demanda, va al objeto, porque ahí en el objeto va a decir, ¿a qué venimos? No, venimos por un despido. Perfecto. ¿En qué norma? 245. No fue, o sea, un despido directo. Ah, bueno, no pagaron indemnización, piden certificado. Perfecto. ¿Cuánto es el monto, el objeto? 1.200.000. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en el objeto se pone todo. Se pone a qué venimos, cuánto es el monto objeto de pretensión y contra quién demandamos. Ah, bueno, y todo esto, ¿a quién hay que correr traslado? A fulanito de tal, SA, SRL o persona física. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, van a tener que desarrollar sumario y encabezado. ¿Sí? El sumario son unos datos que van arriba de todo, algunos los ponen arriba del título inclusive, yo pongo el título arriba y abajo el sumario, y ponen actor, fulano, demandado, fulano y fulano, porque a veces tenemos solidarios. Documentación acompañada, tanto, monto objeto de pretensión, tanto, es como un resumen que lo utilizan seguramente para hacer alguna carga en sistema, ¿sí? En esas jurisdicciones que lo piden. Y el encabezado son los encabezados con nuestros datos, ¿sí? Que va a variar el encabezado si yo soy patrocinante o si soy apoderado. Si yo soy apoderado, voy primero en el encabezado, en representación de. Y si soy patrocinante, va primero la persona por derecho propio y van los datos del abogado patrocinante. Por eso les decía, patrocinio o personería. Puede pasar, si es simple patrocinio, no se estila armar una acápite para denunciar patrocinio. Ustedes con el mismo encabezado ponen a la parte actora, que es el trabajador o el empleador, ponen fulanito de tal por derecho propio, con domicilio legal en tal lado, bla, 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 en representación conjunta si van con un colega o si no representación simple, y se ponen ustedes con el tomo y folio y demás. En la provincia de Buenos Aires, acuérdense de agregar el legajo provisional si no les tiran un previo. Todas estas cosas que yo les digo, lo que intentan evitar son los famosos previos. Cuando vos interpones una demanda y esa demanda no es autosuficiente conforme a los requisitos previos que establece la ley, por ejemplo, la ley de procedimiento en Cava, el juez saca una resolución donde te dice, previo al traslado de la demanda, intimo a que acompañe el pago de bono ley, intimo a que pague los bonos previsionales, intimo a que acredite debidamente la personería, etcétera, etcétera. Hay un libro que se llama La LO, de un juez ahora, en su tiempo no era juez cuando yo lo compré el libro, que es Aníbal Alejandro Segura, se llama La LO, donde él detalla las cuestiones preliminares que hay que prestar atención para evitar estos previos, estos famosos previos. Y yo en mi obra tengo citada esa doctrina taxativamente, me parece de mucho valor, de saber a qué tenemos que apuntar para evitar esos previos.
Entonces especificamos, vengo como apoderado, acompaño Carta Poder en Provincia de Buenos Aires, acompaño el Poder Electrónico. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que es el procedimiento de nación, hay un mail que se envía a la Cámara, ¿sí? Se envía un mail a la Cámara, se llama Gestión Profesional. Los que no lo tengan me escriben por Instagram, yo les paso mi mail, me escriben ahí, después les paso el mecanismo. Yo le pedí a la Cámara Nacional que me pase el procedimiento y tengo todo lo guardado en archivo PDF. Y en la provincia de Buenos Aires es la Carta Poder. Nosotros armamos una Carta Poder y después se ratifica frente al tribunal. Los convenios de honorario lo mismo, eso lo tienen que poner en una capite, ¿sí? Lo digo ahora porque sé que no lo puse en el PowerPoint. Convenios de honorarios, pacto cuota litis, no más del 20%, lo acompañan, presenten los convenios de honorario, porque después es un dolor de cabeza cuando el trabajador cobra, que cumpla, que honre el convenio de honorario. Entonces ustedes lo presentan, y lo que están haciendo muchos tribunales es tomando las audiencias de ratificación de forma online, ¿sí? En el tribunal 3 de Quilmes o el 5, tomé una así. Hay varios que están haciendo eso. Perdón si me merma un poquito la voz, pero estoy con un poquito resto. En el acápite competencia, lo que vamos a tener es, le tenemos que especificar al juez por qué es competente en las actuaciones. Y usted va a decir, sí, eso yo lo veo en todos los modelos, no lo toco, todo lo otro. Pongan correctamente la competencia del magistrado, porque ustedes nunca saben cuál va a ser el planteo de la otra parte, ¿sí? Entonces especifiquen por qué razón ustedes prorrogaron competencia a los magistrados, porque ante la mínima duda, el magistrado, si puede, o no, vaya a la competencia adecuada, ¿sí? Te sacan a bailar el expediente y después, ¿sabes qué? Hasta que cae en el nuevo juzgado, en el nuevo tribunal o en la nueva jurisdicción, es un trámite, ¿sí? Y acá lo que yo les hablaba relacionado con los hechos, ¿sí? Hechos que tienen que ser claros, o sea, practiquen redacción. Si ustedes redactan muy largo, traten de acostumbrarse a hacer redacciones cortas, oraciones cortas. Porque cuando uno empieza a escribir y manda aposición, coma, punto y coma, bla, 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 es muy difícil. Es muy difícil porque después pierde el eje de lo que está diciendo en el párrafo. Entonces, si ustedes hacen oraciones breves, es más fácil para que lo lee después, ¿sí? Por otro lado, también tienen que hacer breve, conciso, ¿sí? De lo que ustedes tienen que ir a demostrar al juicio, con cuestiones conducentes, es decir, especialmente ponderan y profundizan aquellos hechos que van a trabajar con la testimonial, que van a trabajar con un informe, van a trabajar con un oficio, ¿sí? Entonces, breve el relato, donde hago un poquito más de extensión, donde después van a ponderar las pruebas, porque después en los alegatos yo voy a decir, con tal prueba, probé lo que yo redacté en tal hecho. Los hechos tenemos de dos tipos. Hechos objetivos, que son hechos que no pueden faltar, ¿sí? Que son, por ejemplo, la fecha de ingreso del trabajador, fecha de egreso, cuánto era la remuneración real, cuánto era la remuneración percibida, que es la del convenio o la superior, si se la deudaba vacaciones, si no, la fecha de nacimiento del trabajador para corroborar que era mayor de edad, etcétera, etcétera. Son datos objetivos, no pueden faltar en el relato de los hechos. ¿Quién era el empleador? ¿Dónde se prestaba tareas? ¿Qué tipo de tareas se prestaba? ¿Qué convenio aplicable es el que le correspondía y cuál tenía? ¿Qué convenio aplicable se utilizó para la liquidación laboral? Esos son objetivables, o sea, son objetivos. Lo da la propia realidad. Tenemos los hechos de referenciación, que son aquellos hechos que relatamos relacionados con la prueba que necesitamos solventar para que el juez considere favorable nuestra pretensión. Por ejemplo, que yo prestaba tareas en tal lugar, donde, estoy tirando un ejemplo así al azar, yo prestaba tareas en tal lugar donde venía a comprar todos los días fulanito de tal, ¿sí? Fulanito de tal vive en tal lugar, conforme el DNI tanto, no sé, y fulanito de tal es el testigo. ¿Por qué? Porque era cliente. Y el cliente sabe a qué hora yo entraba, porque acá hay que probar que yo hacía más de las 4 horas que me registraron. Yo hacía 8. Entonces después va el testigo
porque yo iba a trabajar a tal hora, me tomaba el colectivo ahí enfrente, primero iba, hacía las compras, eran las 8 de la mañana y ella ya estaba ahí, y después cuando yo llegaba de trabajar, eran las 7 de la tarde y todavía estaba ahí, todos los días, porque yo todos los días voy a comprar, me voy a trabajar, vuelvo y hago las compras para la cena. ¿Me explico? Referenciamos a través de un hecho y confirmamos a través de un testimonio. Por otro lado, tenemos el derecho, ¿sí? El derecho para mí es importantísimo. Es importantísimo porque yo veo que en algunas demandas se estila dejarlo renglones, pero ni siquiera le prestan atención, ponen referencio derecho conforme a la ley de contrato de trabajo y concordantes. Si ustedes van a utilizar el mismo acápite para todas las demandas, pongan, yo por lo general en cada demanda pongo hasta incluso los artículos, pongo conforme a la ley 2744, la ley nacional de contrato de trabajo, artículos 1 y 2 de la ley 25323, si utilizo la ley 24.013, no pongo la ley nacional de empleo 24.013, pongo artículos 8 y 15 de la ley 24.013, etcétera, etcétera, ¿sí? Y voy sumando. Si quieren agregar convenios de la OIT, agreguen. Eso agrega valor, ¿sí? Quizás el juez lo pase de largo, pero eso agrega solvencia, agrega valor y hace que del otro lado cambie el panorama, ¿sí? De cómo observan nuestra demanda. La prueba. Yo creo que uno de los acápites más importantes que tenemos que prestar atención en el marco de una demanda judicial es la prueba. La prueba es fundamental. La prueba va a tener doble instancia a la hora del trabajo que nosotros hacemos. Yo la prueba la trabajo primero desde el intercambio epistolar. ¿Sí? Ojo, ustedes cuando tienen un estudio jurídico y tienen un cliente que viene por una sucesión o viene por un divorcio, y de repente vieron cómo son los clientes, se sientan, están mirando los papeles, che, ¿sabes que mi empleador me tiene en negro? Ustedes desde ese momento deberían estar trabajando la prueba, porque ese cliente va a volver el día de mañana por su caso. Y ustedes le pueden decir, che, mirá, si te tienen negro, fíjate, sacate una foto, subila a Facebook, que te fija la fecha de subida y ahí podés probar antigüedad, fíjate esto y lo otro. Esos son momentos previos. El segundo momento en que uno puede generar prueba es con el intercambio. Con el intercambio yo tengo que tener una mejor prueba, ¿sí? Los testigos. No pongan testigos por poner. Si pueden tomarse el tiempo de llamar, aunque sea por teléfono al testigo, hablar o carearlo en el estudio, si ese testigo le está transpirando la gota gorda al frente del abogado, ¿qué les hace pensar que no va a transpirar la gota gorda al frente del magistrado? Usted tiene que ver que sea hábil declarante, que el testigo tenga dicción, que de alguna manera conozca verdaderamente el caso, que sea un testigo que declare correctamente. Cuando yo digo declare correctamente, no estoy diciendo, no, inventemos un testigo. Estoy diciendo, hay dos tipos de testigos. Está el testigo directo, que es el testigo que percibe por sus propios sentidos, que es el testigo que a nosotros nos va a ponderar el juez, nos va a decir, este es el que yo busco, y está el testigo de oídas. Guarda con los testigos directos que dicen, no, porque a mí me lo contaron. No, eso lo tenemos que preparar nosotros, es decir, vos lo viste, nadie te lo contó. ¿Cómo vas a explicar? Porque muchas veces la gente, esto lo digo con sumo respeto y con total humildad, la gente mira muchas películas, mira mucho Netflix. Entonces, el testigo te quiere resolver el caso porque después se lo quiere contar a los amigos, no saben cómo declaré. Y le dije esto. Y el abogado me miraba y era como que me quería dar la matrícula a mí. Porque quería que yo defienda el caso, porque yo lo hubiese hecho mejor. ¿Me explico? Porque el testigo o se asusta o va a visitar un juez, ¿viste? Se hace la película, lo ve grandilocuente. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Preparemos a los testigos, ¿sí? No nos olvidemos de pedir en subsidio, siempre con la prueba documental, en el caso de los telegramas, el informe, en caso de desconocimiento, al correo. Porque si hay un demandado vivo en ese sentido, pide el oficio al correo y después desconoce con justa causa, porque si nosotros no lo ofrecimos y ¿cómo se llama? Y él desconoce, prácticamente se podría llegar a caer la prueba, o sea, la prueba pasaría a ser un indicio.
¿sí? Que los indicios en el derecho de trabajo tampoco son malos, porque la regla de aplicabilidad del artículo 9 establece que en caso de duda, indubio pro operario, es decir, a priori, en el peor de los casos, generarle duda al juez, y con la mera duda el juez debería fallar favorablemente. Pero si podemos trabajar la prueba correctamente dentro de un sistema protectorio, casi que no tenemos chances por las cuales resignar, llevar ese conflicto al mejor puerto posible, ¿sí? Y otra cosa, hay pruebas relacionadas con pruebas informáticas, las nuevas tecnologías. Empecemos a animarnos a presentar. Yo utilizo, ¿sabes lo que utilizo mucho? Hay muchos jóvenes hoy en día que vienen al estudio jurídico y claro, los jóvenes salen a la casa, sacan una foto, la suben al Facebook. Se toman en colectivo, se sacan la foto en el colectivo, la suben al Facebook. Van a trabajar, se sacan con el logo de la empresa y demás. Cuando hay trabajo en negro y hay gente que se saca fotos y las sube, me ha pasado a Facebook, Facebook establece la fecha de subida. Entonces, ¿yo qué hago? Saco print de pantalla, denuncio el link al magistrado, hago que el trabajador tenga pública la publicación y le explico al magistrado cómo funciona Facebook. No ofrezcan cosas sin explicar a los magistrados cómo funcionan, porque el magistrado no tiene por qué saber cómo funciona Facebook o cómo funciona Instagram o cómo funciona TikTok. Entonces, lo que sí tienen que decirle al magistrado es, esta red social te permite subir contenido, pero el suscripto no puede modificar la fecha de subida. La fecha de subida es el momento en que la cargó. Entonces, si acá la parte demandada me está negando que en el 2010 que yo no trabajaba con ellos, pero yo estoy con él en esta foto en el año 2010 con el uniforme puesto, entonces ahí esa prueba por sí sola quizás no es nada, pero es un mero indicio. Y si ese indicio viene una testimonial y dice, sí, yo me acuerdo de esta foto, ellos sacaban fotos acá, así, pum, 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 listo. Porque las pruebas juegan en equipo. Las pruebas siempre van a jugar en equipo. Vos podés ganar, hay fallos donde establecen que en el derecho del trabajador, en el derecho del trabajo, la prueba por excelencia es la testimonial. Yo no se los voy a negar. Pero yo a la testimonial la ayudo. Le pongo el mejor intercambio posible, le ordeno la cantidad de oficios que sean necesarios. Los ofrezco. Después, si los produzco porque el juez considera que no hace falta, yo le ofrezco hasta librar oficio a la biblioteca del Sindicato de Empleo y Comercio por si el juez no encuentra en su internet en convenio 130 de 75. ¿Sí? Para no dejar ninguna rendija para que me puedan agarrar y decir, no, esto no. Después el juez, ¿qué hace? Te lo desestima, te dice, no, el convenio colectivo ya lo tengo, esto no. Te explica por qué te va desestimando la prueba. ¿Sí? Liquidación. Fundamental. Fundamental la liquidación en el derecho del trabajo. ¿Sí? Anímense a liquidar. No es difícil liquidar. Pierdan el miedo. No se fíen de los liquidadores automáticos. Ustedes manejen o utilicen como herramienta el liquidador automático. Pero no se fíen. Porque, por ejemplo, un liquidador automático, si vos le das una indemnización de hoy, no te va a actualizar la duplicación indemnizatoria, porque tiene encargado el 245, 232, 233, pero los decretos reglamentarios temporales no, ¿sí? Entonces tengan cuidado con las liquidaciones. Liquidación extrajudicial en el SECLO, liquidación judicial en la demanda, ¿sí? Yo siempre hago la liquidación judicial ya en el SECLO, pues después la copio y pego y la pongo en la demanda. Cuando van a hacer una liquidación, háganla prolija. Si hoy los procesadores de texto les permiten hacer cuadrículas, ningún juez les va a rechazar un escrito porque ustedes pusieron una cuadrícula prolija con todos los números. Le ponen antigüedad, cuadro, ¿no? 245, tanto. 232, tanto. Le especifican. Arriba de la liquidación ustedes le tienen que poner. Por antigüedad se han liquidado 3 periodos porque el trabajador contaba con, según su fecha de ingreso tal, una antigüedad de 2 años y 4 meses. Ustedes saben que la antigüedad por año se computa por año y fracción mayor a 3 meses. Entonces, si un trabajador tiene 1 año y 3 meses, son 2 años de antigüedad. Preaviso, como era una antigüedad inferior a 5 años, corresponde un mes de preaviso. Ustedes tienen que, en la parte de arriba, ¿sí? Yo le llamo la liquidación fundamentada, van explicando el porqué de cada uno de los rubros. SAC se le adeudaba al proporcional. Vacaciones no gozó las vacaciones de tal periodo. Entonces después en la tabla ponen todos los números, hacen la suma y tienen el número final.
Después tienen algunos párrafos de estilo, ¿sí? Como la acordada de la Corte, como la reserva de caso federal, para el caso que el día de mañana los derechos conculcados tengan que ser llevados a la última ratio, inconstitucionalidades, ¿sí? Particularidades que tengan que ver con algunos procesos, son mucho con el caso de la reincorporación de trabajadores en periodo de prueba, en el marco de la previsión de despedir. Doctrina y jurisprudencia. La doctrina y jurisprudencia yo la trabajo de forma bifurcada. ¿Cómo la trabajo? Lo que yo quiero que refuerce normas que son recontra conocidas, tipo artículo 1, artículo 2, artículo 80, lo pongo aparte, para que el juez, ¿sí? ¿Por qué yo pongo? Si yo tengo ganas de poner en la base de cálculo el SAC en el proceso de nación, porque yo lo pongo porque en su momento Ferreiró fallaba a favor, ¿entendés? Y yo no sé si no me va a tocar un juzgado que me falle a favor, por más que haya un plenario que me diga lo contrario. Yo le fundamento con jurisprudencia de la Cámara Nacional o del mismo fuero, donde me fallan a favor de lo que yo pido. ¿Sí? Chequeen la jurisprudencia que suben, no copien y peguen de los modelos, busquen ustedes su propia jurisprudencia, en sus propias bases de datos. Existen un montón de bases de datos y si no, utilicen la jurisprudencia de los libros. Ustedes en estos libros van a ver que los autores solemos poner entre comillas y abajo aparece el fallo. Ustedes copian ese párrafo y ponen el fallo de abajo de la cita y ahí están citando. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo un caso de que fulanito está reclamando que por no ser incorporado al seguro de la estrella no cobró tal seguro y se lo está reclamando por negligencia al empleador. Estoy poniendo un ejemplo específico del convenio 130 del 75, que es comercio. Eso, si yo lo pongo al fondo, y quizás el juez no se acuerde de ir o no va a mirar ese acápite. Ahora, como es tan específico, yo le pongo, terminado el párrafo de esa cuestión específica, le pongo el párrafo de la cita de la jurisprudencia que yo quiero que el juez vea. ¿Qué le decimos al juez con la jurisprudencia? Le decimos, mire que un par como usted, otro magistrado, falló con este argumento. Y a mí me gustaría que usted falle con ese argumento, y yo tomo ese argumento. Cuando uno cita doctrina, que por lo general los doctrinarios, la mayoría son jueces, le está diciendo que un experto en un tema determina que la mejor manera de resolver ese conflicto es de esa manera, ¿sí? Entonces es muy importante la doctrina de jurisprudencia cuando la saben usar. No como la usaba yo cuando armaba mi demanda de 67 hojas, sino usada en tiempo y forma y de la forma que más impacto genere. Y después tenemos, por último, que no lo quería dejar afuera de la charla el día de hoy, no sé cómo estoy en hora, sí, estoy bien. Tenemos sorteos electrónicos, ¿sí? Sorteo electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para los que hagan sorteo electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el proceso de nación, yo tengo un PDF, ¿sí? Que después se lo paso a la doctora Campos, donde tienen todas las mesas de entradas, todos los correos y todos los formularios fuero por fuero para que ustedes puedan sortear. Es sencillísimo. Envían un mail a la Cámara, adjuntan todo lo que tienen que adjuntar, la Cámara les contesta y después les va a aparecer en radicaciones. Si me permiten las doctoras, yo voy a entrar a mi sistema. No sé si me están escuchando, pero bueno, WhatsApp. Les voy a mostrar una cosita. Yo hay veces que doy todo por obvio, pero es mejor mostrarlo para que se entienda mejor. Paso. Bueno, este es el sistema PJN, ¿no? Para los que sean de otras provincias, este es el portal de la Justicia Nacional, ¿sí? Donde nosotros acá en Capital Federal arbitramos los conflictos, ¿sí? Ahí creo que te escuché, Elizabeth. Les quiero mostrar, este es mi usuario, ¿no? Les quiero mostrar dónde les va a aparecer el sorteo. Cuando ustedes sortean, van a tener que buscar en radicaciones, ¿sí? Aunque tengo un poquito lento esto.
Bueno, esta es la parte principal. Estoy renegando con el cuadrito de del Zoom, que se me mete en el medio de las cosas. Ahí está. Ustedes van a la sección consulta, ¿no? Ustedes ya sortearon a la cámara y están esperando que les aparezca el expediente. ¿Para qué? Para poder hacer las presentaciones como están acostumbrados a hacer. Ustedes vienen acá y buscan, ¿sí? Uy, lo moví para el lado. Me está volviendo loco. Buscan acá. Ven acá en mis expedientes, hacen clic y ven radicaciones. ¿Sí? ¿Se ve bien? Entonces, ustedes buscan acá en radicaciones, hacen clic y les va a abrir la cantidad de expedientes que están pendientes de ubicar en radicaciones. Es decir, ustedes sortearon, pero todavía ustedes no pueden subir nada, ¿sí? Les aparece acá. Entonces, cuando a ustedes les aparece acá, a los pocos días que sortearon, ya se quedan tranquilos. Después les va a aparecer en el principal, ¿sí? El PDF que yo les mencionaba es este de acá. Se los muestro ya que está para que lo pueden descargar de la página de PJN también, pero la realidad no sé dónde lo ponen. Es medio engorroso en la página, pero bueno. Yo le puse acá, creo que formulario Senat. Perdónenme la desprolijidad, esto es televisión en vivo y en directo, pero quiero que también lo puedan palpar para que no sea solo bla bla, no sea solo vivir, sino que puedan ver las cosas, cómo hacerlas y dónde encontrarlas. ¿Sí? Acá estamos. Este no es, estoy esperando que abra el otro. Este es el formulario que yo les digo, donde ustedes tienen acá. Justicia Nacional en lo comercial, mesa de entrada, buscamos la del trabajo, vamos acá. Justicia Nacional de Trabajo, mesa de entrada de la Cámara. A este mail, ustedes le envían todo lo que tienen que enviar. ¿Qué le van a enviar? Le envían el formulario de inicio de demanda, que se lo descargan de acá, hacen clic y te descarga el formulario. Y para poner el objeto de juicio, ¿sí? Tienen acá el listado. ¿Se acuerdan que tenemos que poner los objetos de juicio, que yo nunca me acuerdo los números? Bueno, lo descargan de ahí, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué otra cosa les quiero mostrar? Los que hagan provincia de Buenos Aires también está el procedimiento electrónico, ¿sí? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van, perdón la prolijidad, pero bueno, así sale más genuino. Vamos acá, nos mudamos, nos cambiamos de jurisdicción, ¿sí? Nos vamos al portal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Yo ahora en este momento, en mi computadora, no lo voy a desconectar para mostrarlo, siempre lo muestro, tengo conectado el token. No sé si alguna vez escucharon hablar del token en la Provincia de Buenos Aires. Ese token es un dispositivo USB que tiene mi firma ahí adentro, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Antes vos tenías que ir a todas las receptorías. O sea, cada jurisdicción de la provincia tenía una receptoría general de expediente, donde vos tenías que irte. Si yo quiero ponerle ahora a sortear en Quilmes, me meto acá y sorteo desde acá con ustedes en vivo y en directo. Antes yo tenía que ir a Quilmes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con el sistema electrónico, yo ya no, si yo tenía que ir a sortear a Quilmes, a Lomas, y después volver a mi casa, me volvía loco, perdía todo el día. Ahora yo puedo, desde mi casa, sortear Quilmes, Lomas, Mar del Plata, no sé, Chascomús, la jurisdicción que se les ocurra, todo lo puedo hacer electrónicamente. Este sistema es un poquito más sofisticado y más cómodo que el sistema del PJN, porque la provincia de Buenos Aires ya viene avanzando en el sistema electrónico, ¿sí? La Justicia Nacional venía un poquito a paso de tortuga. Imagínense en que la Conferencia Nacional de Jueces data del año 2007, cuando los jueces empiezan con toda esta movida de la cuestión electrónica, y a la pandemia tuvieron que actualizar un montón de cosas, pero lo único interno que hicieron ellos es el sistema DEOX, ¿sí? Que no se los mostré. Sistema DEOX es este de acá. Es un icono nuevo, ¿sí? Antes teníamos estos tres antes de la pandemia. Después, con la acordada 1520, tenemos el DEOX. El DEOX es como la cédula electrónica, pero nos permite enviar los oficios electrónicos. ¿Qué les quiero mostrar de este DEOX? Yo tengo un instructivo que está en el blog de Grupo Profesional, donde yo hice un artículo que está ahí a la vista, lo pueden ver. Esto es
Esto es básico. Ustedes van siguiendo los pasos, ponen nuevo oficio, van siguiendo los pasos, bastante intuitivo, pero para saber qué organismos están, hacen clic acá y van a poder ver el listado, lo van a poder descargar, ¿sí? El listado de los domicilios electrónicos de los organismos que ustedes pueden modificar, ¿sí? Vieron, acá tenemos la FIP, tenemos ANSES, tenemos ARBA, tenemos Banco Ciudad, los bancos están casi todos, con lo cual, ¿cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que ustedes antes, para llevar un oficio, tenían que ir al tribunal, perdón, al juzgado, lo dejaban, se los observaban, lo llevaban al estudio, lo modificaban, lo volvían a dejar, se lo dejaban, se lo sellaban, después iban y tenían que llevarlo a la entidad. Hoy lo envían por DEOX y si el organismo está incorporado al DEOX, se presenta y se diligencia electrónicamente. Y la observación es automática, o sea, te lo observan, lo modificás y lo envías. Y si está externo, no está acá, no se preocupen, lo presentan por DEOX, lo imprimen y lo llevan, ¿sí? Bueno, vuelvo a la Suprema Corte. Ustedes ingresan, yo voy a ingresar con certificado, ¿no? Les va a pedir usuario y contraseña, bueno, todas las demás cuestiones de estilo. Lo que yo les quiero mostrar acá es que la provincia de Buenos Aires establece un sistema electrónico interno. Es decir, en el PJN, como yo les acabo de mostrar, ustedes tienen que enviar un correo a la Cámara y la Cámara les contesta y es la Cámara la que incorpora al sistema ese sorteo de causa, que es lo que antes hacían con nuestro sobre de papel cuando veníamos acá a la Valle. Pero ahora ellos acceden a través de lo que nosotros le damos y después nosotros llevaríamos el sobre al juzgado. Ahora, acá, ¿sí? Ustedes van y buscan iniciar causas. Arriba de todo, van a iniciar causas y miren qué sencillo que es. Acá tienen todos los departamentos. Vamos a elegir, no sé. Yo soy Quilmes, así que ponemos Quilmes. Les abren los organismos, ¿sí? Nosotros, ¿dónde sorteamos? Si yo tengo sorteado en Quilmes, tengo que poner Receptoría General de Quilmes, ¿sí? Fuero, vamos a sortear laboral. Monto reclamado es el monto objeto de la demanda. Tienen que poner el mismo, ¿sí? Vamos a poner 1.200.000. Lo puse bien. Objeto. Miren qué práctico. Ya no tenemos que buscar el listadito de objeto. Buscan despido. A ver dónde está despido. Acá tenemos despido. Antes tenía que saber el código porque si no, bueno. Localidad. Vamos a poner cualquiera. ¿Me explico? Y van cargando. Acá cargan los datos de los actores. ¿Sí? Si es un litisconsorcio activo, tienen más de un actor. Si no, por lo general, es un litisconsorcio simple. Tienen los datos de los demandados, tienen que cargar todo, ¿sí? Cargan persona física, jurídica, etcétera, etcétera. Terminan, copian el contenido de la demanda. Cuando copian, les va a cambiar el formato, le agregan de vuelta el formato de Suprema Corte y adjuntan la demanda firmada por el cliente, ¿sí? Salvo que sean apoderados. Igual yo, cuando soy apoderado, también le adjunto la demanda, porque me ha pasado que firmo como apoderado y me piden el escrito. Bueno, adjuntan la demanda, sean apoderado, patrocinio, háganme en caso, y adjuntan la documental, todo lo que tiene que ir con ese sorteo. Ponen firmar y enviar presentación y listo. Se terminó. Sortean desde su casa, no se hacen más mala sangre, ¿sí? Esperen que dejo de... No se hacen más mala sangre y se simplifica bastante. Yo sé que estas cosas son difíciles, ¿sí? Pero bueno, son cosas que tenemos que empezar a convivir, empezar a manejar y que se tienen que empezar a mejorar. Así que bueno, Elizabeth, no sé si vos me estás escuchando. Ahí leí que me estás diciendo que no cierre porque tenés que leer las consultas. No, ahí a modo de ya. Primeramente, la verdad que, bueno, recontra práctico, hasta explicaste hasta el procedimiento para de inicio de demanda de provincia y nación, que es lo que mucho preguntan los colegas, porque, bueno, con el tema de los inicios, ¿no? Más que nada, yo sé que había dos consultas que estaban acá, que alguien, bueno, rápidamente, voy a buscar, creo que era Flavia, si no me equivoco, una chica que había escrito una duda puntual. Bueno, acá lo están poniendo Genio Doc, gracias como siempre. Algunos me están diciendo cómo el tema del libro,
Yo le pasaré el contacto, eso quédese tranquilo. Si alguien tiene alguna duda, mejor lo que hago es más rápido que lo haga en forma verbal, o sea, directamente, porque no, Yo las tengo todas acá, si querés, las porque leo y las había, contesto. yo estoy buscando rápidamente porque, a ver, doctor, dice acá, dice Gabriela Díaz, dice lo siguiente, ¿cómo se abona la tasa para el, a ver, acá que escribió persona, dice, ¿cómo se abona la tasa para el diligenciamiento de oficios DEOX en el caso de la parte demandada en Nación? El DEOX, me pregunta. Sí, mira, después que me la mande, yo no lo uso mucho el sistema, lo explico así a nivel general, pero por las veces que yo he tenido que utilizarlo, creo que hay una parte donde se puede adjuntar los aranceles. Yo me vuelvo loco con los aranceles. Se adjunta como comprobante de pago y banco, de Claro. acuerdo, Banco Ciudad, vas a tener que abonar. O sea, creo que no es una cosa interna como si hay una plataforma de pagos en Ciudad, el pago de la tasa de justicia o el pago de bono ley, y sí aparece después reflejado en el PJN, ¿sí? Pero los oficios que son por lo general de entidades externas, se acompaña el comprobante adjunto donde uno tramitó en la página respectiva Acá, al pago electrónico o el pago. perfecto, dice Laura, en este caso Fornás, también Campos, no, me apellido, dice, en el correo guardan los informes de los telegramas por 2 años y la CD por 5, porque eso también trae mucha duda, ¿no? El tema de la conservación de los Sí, telegramas. es más, No sé si cuando yo estudiaba, habían colegas que recomendaban hacer, cuando pasa un tiempo prudencial, alguna medida preliminar para el resguardo de esos telegramas. Me ha pasado igual que el correo conteste en algunas causas que no conservó el telegrama, pero que da fe en su sistema informático de la veracidad del mismo porque lo tiene registrado. Me ha pasado hace muy poquito, no lo había visto yo ese tipo de compromiso del correo de dar veracidad por algo independientemente de que no lo tenga en su registro, pero sí, tiene un límite. Dice, quería dejar una inquietud, dice la doctora Valeria Carpi, dice lo siguiente, ¿no? En caso de que, de que se nos pierda un telegrama enviado al empleador, en esa página que nos dio, ¿podemos obtener una copia y en caso negativo, qué otra forma de conseguirlo, ¿no? No, ahí lo único que van a tener es el resultado de la notificación, el seguimiento. Pero sí me ha pasado, no de empleador, pero sí me ha pasado que un trabajador, encima uno o dos trabajadores me hayan perdido los telegramas. Uno fue por una inundación y el otro fue porque lo perdió, y concurriendo a la sucursal donde lo emitió le cobraron un arancel y lo recuperó el telegrama. O sea, como que y lo imprimen de la misma, certifican una copia. Lo que sí les digo, díganle a los trabajadores en especial que cuiden los telegramas, porque realmente les salió casi como una carta documento. Es una picardía porque ya que es gratis, después tener que ir a pagar un arancel para que te lo impriman no está tan bueno. Bien, estas son las preguntas, porque hay otra pregunta que ya hace referencia a contestación de demanda, que eso ya se va a ver más adelante. Por eso le digo, en el primer día, hoy intercambio epistolar, demanda laboral, contestación va a estar abarcando después el doctor, eso liberatorio, ¿no? Acá voy a leer, dice, si no contesta los telegramas, el demandado y pasó los 30 días, ¿qué debe hacer? Dice Milagro Fernández. El artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción en contra del silencio del... ¿sí? Eso es lo primero. Es decir, que cuando ustedes contestan, ante silencio, ¿sí? Enuncian ese artículo, el artículo 57 de la LST, ¿sí? Y después hacen efectivo el apercibimiento. Pero sí, yo lo que hago con la 24.013 es cuando, por lo general, cuando intimo con otras cosas para poder avanzar, vieron que yo les digo, separen para hacer que la injuria tenga entidad. Yo un poco lo hago también porque cuando voy con la 24.013 y no tengo ganas de esperar esos 30 días, ¿qué hago? Lo intimo además, adicionalmente, a ese empleador a que proceda a notificarme en plazo de 48 horas hábiles si va a proceder a registrar esa relación laboral. Y cuando no me contesta o cuando las demás injurias persisten, ¿yo qué hago? Por la injuria, por las otras injurias, ya considero despedido al trabajador, pero también habiendo intimado a que se expida sobre la de los 30 días. Y después, los 30 días desde que uno interpone demanda hasta que intimó pasan.
¿sí? Pero bueno, es una cosa que yo por lo general académicamente no la recomiendo porque lo hago yo y asumo el riesgo yo. Técnicamente lo mejor es intimo en plazo de 30 días, espero que pasen esos 30 días, porque además coincide con el plazo del artículo 80. Es decir, yo cuando se genera un despido, también tengo que esperar 30 días por el tema de los certificados. ¿Sí? Entonces, más o menos el tiempo hay que esperarlo, porque después tengo que intimar, pasado 30 días del despido, tenemos que intimar por 48 el certificado de trabajo, ¿sí? Pero bueno, yo por lo general siempre cuando asesoro a algún colega le digo que esperen los plazos. Bien, últimas preguntas, ya terminamos. Flavia dice, doctor, el sorteo en provincia, ¿la diferencia dice entre liquidación extrajudicial y judicial? Cuando vos... Sí, Uh-huh. la diferencia es que en la liquidación extrajudicial no tenemos las multas, ¿sí? Por lo general, vos cuando vas a negociar en la instancia del SECLO, vos manifestás los rubros de ley, ¿sí? Como para llegar a un acuerdo. Después, cuando vos iniciás judicialmente el juicio, aplican un montón de conceptos que ya son propios de la jurisdicción. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley 2533 establece que por el solo daño, o sea, por el solo hecho de que el trabajador se ve en la situación de obligar al empleador a acogerse a su derecho a través de la decisión de un juez y por el tiempo que eso implica y por el daño emocional, ¿sí? Que eso le implica al trabajador, le reconoce un incremento del 50% de indemnización. Eso yo no lo puedo contabilizar o usar como negociación en el SECLO. Por eso eso va en la liquidación judicial. ¿Por qué yo también abajo le pongo la liquidación judicial? Porque el SECLO es una instancia donde uno tiene que hacer reflexionar a la otra parte, de que mira, este número es acá, es decir, acá negociamos por 20, pero también podemos ir a la baja de 20 mediando justa composición, pero si voy a juicio, ya el número es 35, ¿me entendés? Y a eso le tenés que sumar los intereses que van a correr. Entonces lo que trato de hacer es que compare el requerido para evitar tener que continuar con la heterocomposición del conflicto. Bien, doctor, muy claro todo. Había uno que hace le hace una pregunta como de apreciación respecto al tema dice acá, excelente doctor, súper recomendable el libro, Antonella de Rosato, de la demanda laboral, aprovechen para comprarlo. Está en oferta en esta semana ediciones D&D. Son una colega que en este caso hace un comentario respecto al libro, en este caso a tu libro. Muchas Sí, se gracias. agotó en el Cyber Monday, se agotó. Tenés muchos saludos, en este caso por la exposición, muy clara. Bueno, en este caso, gracias al doctor Rodríguez. Y bueno, con respecto a lo que quiero mencionar, si me pueden mandar en el correo electrónico por el cual se escribieron, que es ocjmatonza@gmail.com, las personas que en el día de hoy estuvieron, digamos, participando en el Zoom por el tema de los certificados, ¿sí? Porque, bueno, eso me parece importante mencionarlo. Y con respecto al tema del libro, tienen la cuenta de Instagram del doctor, que es Sergio Omar Rodríguez, si no me equivoco, por ahí también pueden encontrar toda la actividad que el doctor desarrolla en el ámbito de derecho laboral, ¿no? Bueno, Sergio, más que nada agradecerte por este encuentro virtual. La verdad que 2 horas, pero a full, de todo. Intercambio de demanda, procedimiento, SECLO, en este caso electrónico, demanda, cómo se mete en provincia, nación, todo junto. La verdad que hay 2 horas que no hay que estar. Yo digo que no es fácil disertar 2 horas continuas sin ningún tipo de pausa alguna. Así que bueno, muy agradecida por en este caso, tenerte en esta apertura de este primer encuentro, que también están escuchando a través de Universo Jurídico en la otra página, paralelamente también. Así que bueno, algún modo de cierre para los colegas que recién arrancan, en este caso, Sergio, algún tip práctico que les puedas dar a modo de conclusión, y ya cerramos. Primero, nada, el agradecimiento por los mensajitos lindos. Al que puso el tema de la negación, te niegan la relación, seguí con el intercambio, es efectivo todos los apercibimientos, que es mejor que aparezcan y a que no contesten. Agradecerles a cada uno de los que están conectados, realmente a mí me honra y me causa mucho estupor que coincidan con nosotros todo este tiempo, porque realmente el tiempo vale mucho y que los colegas lo compartan con uno a mí me asombra y me agrada mucho. Y a los colegas jóvenes y a los colegas no tan jóvenes y a todos, sepan que quiero dejarles una palabra de aliento.
mi solidaridad con los que la estuvieron pasando muy mal durante esta pandemia. De hoy muchos sus estudios o lo que quedó de ellos, mi solidaridad con ellos, agradezco a todos los que participan, los que se capacitan y los que siguen apostando por una república mejor, haciendo mejorar el sistema de justicia, porque es para eso que esta generación ha venido y yo realmente siento que la generación está a la altura y estamos en un momento histórico con esto del sistema electrónico y las cuestiones que van a hacer que quizás nosotros no lo veamos tan de cerca, pero quizás en 5 años podamos tener un juicio laboral en 1 año y medio, 2 años como mucho, con todas las garantías constitucionales bien indemnes, así que realmente me honra ser parte de esta generación y poder compartir con cada uno de ustedes este espacio. Así que no tengo más que agradecer y agradecerte a vos, Bien, Elizabeth. gracias, no, gracias al doctor con respecto al material que me han preguntado en forma privada, del PowerPoint que utilizó el doctor, si él me lo va a hacer llegar y lo voy a subir en la página del Grupo Público de Orientación y Capacitación Jurídica La Matanza para que ustedes puedan acceder al mismo. El próximo encuentro, que es el viernes próximo, liquidaciones laborales, que estará a cargo del doctor Esteban Dabulkerker, así que van a ingresar con la misma ID y contraseña. Importante que estén presentes, obviamente, en el Zoom, de aquellos que se le va a emitir los certificados. Después, cuando colapsa el tema del tope, que decían algunos, pues salen, por eso les pedí a quienes se puedan ponerme el nombre y apellido de quienes estuvieron presentes, ¿no? Por ese tema. Bueno, gracias, y bueno, más que recomendable, el libro del doctor Demanda Laboral, que muchos me preguntaban, cualquier cosa pueden ubicarlo al doctor, tienen el Instagram, vuelvo a repetir, Sergio Omar Rodríguez, ahí mostrar el libro, para que muchos colegas, porque es realmente muy práctico. ¿Lo tenés ahí, Sergio, o no? El libro, el libro Demanda, ahí está. Sí, ahí se ve. Es un libro realmente muy práctico para el que arranca, como digo, lenguaje claro y preciso. Ahí Sandra lo está mostrando, mira, Sandra, Andrea. Sí, hay muchos que lo tienen ya, ¿eh? Es que ya sí, ya lo tengo, y estoy re feliz. Ya, que ya lo están ahí, ahí está la demanda laboral. Vieron que es práctico, es práctico, no es practiquísimo, practiquísimo, y para mí que soy una abogada Nobel, es muy, muy práctico, la verdad. Genial. Muchas gracias. Hay muchos colegas que son de otras provincias y también están que son de Tucumán, veo de Corrientes, te han mandado salud y han adquirido el libro, así que también les Lo que pasa es que está hasta la entrevista con el cliente, hasta modelo de ficha, está muy lindo el libro, la verdad que no porque lo haya escrito yo. Enzo Samarián de Mendoza te manda un saludo grande también. Así un que, saludo a la gente de Mendoza. Chaco también, hay muchos colegas de distintos, o sea que estamos digamos, bueno, y poder interactuar con muchos colegas de otras provincias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias también a la doctora Isabel Badaraco, que ha coordinado todo lo que es el encuentro de hoy, también hacer lo posible de que se pueda retransmitir de la página Universo, que tiene mucha cantidad de gente, de colegas que también te estuvieron escuchando del otro lado, ¿se entiende? La página, paralelamente, también mandarles un saludo a todos ellos que estuvieron viéndolo en vivo, ¿sí? Y bueno, Sergio, nos estaremos encontrando en un próximo encuentro, lo que sea, porque bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los colegas, ¿eh? Nos vemos en el próximo viernes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a la doctora Badaraco también, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.